Yo, doctora. Listo, Olga. ¿Qué les pasó en el examen, jóvenes? Se puso muy complicado en el tratamiento. Pero pues no todas las ¿Lo preguntas pueden eran ver de en pantalla? tratamiento. No, todavía no se ve. A ver. Ahí ya se ve. Ok. Pues. ¿Ya empiezo? Como gustes. Ok, pues vamos a empezar con insuficiencia tricuspidea. Ponlo en modo de presentación. Déjenme ver si lo puedo hacer. A ver. No me deja, doctora. Ahí en presentación con diapositivas arriba o parte baja. Ah, ya lo vi. Bueno, ¿ya ahí lo ven? Sí. Ok, pues vamos a empezar hablando de la insuficiencia tricuspidea. Bueno, en cuanto a la insuficiencia tricuspidea, tenemos que, pues, como tal, es una incompetencia de la válvula tricúspide que promueve el movimiento del flujo sanguíneo procedente del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Aquí, al menos el 80% de los casos de la insuficiencia tricuspidea son consecuencia de la dilatación extraordinaria del anillo tricúspideo causado por una ventriculomegalia derecha que va a ser causada por la hipertensión. Esta dilatación del lado derecho del corazón puede deberse a una sobrecarga de volumen, como se encuentran en lo que son las comunicaciones interauriculares o las conexiones anómalas de las venas pulmonares. Dice que esta, por lo común, se identifica en fases tardías y pues la insuficiencia, se identifican las fases tardías, ya sea por causas reumáticas o congénitas, que ahorita les voy a explicar bien las causas. Y pues acá va a haber lo que es una hipertensión grave, es decir, va a haber una presión sistólica del ventrículo derecho superior a los 55 milímetros de mercurio, que pues cuando ya está así ya nos va a indicar que va a ser una insuficiencia tricúspide funcional. Esta insuficiencia tricúspide funcional puede complicarse por una ventriculomegalia derecha de cualquier causa y pues nos hablaba de que puede ser reversible de forma parcial cuando se corrige lo que es la hipertensión. Ahora, en cuanto a las causas, se va a dividir en dos, de alteraciones anatómicas propias de la válvula y aquellas donde la válvula va a estar normal, pero el anillo va a estar dilatado. En cuanto a las alteraciones anatómicas propias de las válvulas, tenemos aquellas que son reumáticas, las cuales pues van a causar una insuficiencia tricúspide primaria u orgánica, y las no reumáticas, tales como la endocarditis infecciosa, anomalía de Epstein, el prolapso,
congénitas. Estas congénitas son anomalías distintas a las de Epstein, carcinoides, traumatismos, trastornos del tejido conjuntivo, como es el síndrome de Marfan, arteritis reumatoide y lesiones por radiación. Y las que pues son del anillo dilatado, pues va a haber una presión sistólica elevada en el ventrículo derecho, como ya les había explicado, una fibrilación auricular crónica y una miocardiopatía restrictiva. Existen otras causas que se asocian a la insuficiencia tricuspidea, como el infarto del ventrículo derecho, cardiopatías congénitas, como es la estenosis pulmonar o la hipertensión pulmonar secundaria causada al síndrome de Eisenmenger. Y pues dice que en lactantes se puede ver una insuficiencia tricúspide, pero esta está relacionada a enfermedades pulmonares neonatales y la hipertensión pulmonar con persistencia de la circulación pulmonar fetal. Bueno, en cuanto a los mecanismos, bueno, les voy a explicar un poco sobre algunos mecanismos que existen en cuanto a estas causas. Por ejemplo, si nos damos cuenta en el prolapso, como es una causa propia de la válvula, pues va a haber un aumento del área valvular y hay un aumento del perímetro valvular y su inserción va a estar normal. En la anomalía de Epstein hay un aumento del área valvular, hay un aumento del perímetro valvular y aquí sí, la inserción va a ser anómala. En cuanto a la hipertensión sistólica, su mecanismo pues dice que pues, el área valvular va a estar normal, pero el perímetro va a estar aumentado y la inserción de la válvula va a estar normal. Otras causas como es la disfunción del músculo papilar, el carcinoide, las causas reumáticas y la endocarditis infecciosa, pues estas dice que puede haber un aumento del área valvular o esta puede estar normal y pues como son propias de la válvula, pues el perímetro anular aquí va a estar normal y la inserción de las válvulas pues va a estar normal. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues nos habla de que la insuficiencia de la válvula tricúspide permite que la sangre retorne desde lo que es el ventrículo derecho a la aurícula derecha. Y este volumen de flujo retrógrado va a depender de la presión de impulsión, es decir, la presión sistólica del ventrículo derecho y el diámetro del orificio de reflujo. La intensidad y los signos van a variar de acuerdo a la presión y en caso de no haber estenosis. También aquí vamos a encontrar que va a haber una disminución como tal del anillo de la válvula tricúspide, donde los cambios de precarga van a depender del ciclo respiratorio y pues del volumen de distensibilidad. En cuanto al volumen de distensibilidad, nos hablaba que, bueno, que había un llenado del ventrículo derecho que va a aumentar durante la inspiración. Y acá, pues como va a depender del ciclo respiratorio, pues hay un volumen de flujo retrógrado, el dióxido de carbono anterógrado va a disminuir y no se va a intensificar durante el ejercicio. Pero bueno, en esto nos hablaba que ya empezamos a ver grados notables de una insuficiencia tricúspide cuando hay intensificación de presiones, tales como las presiones venosas de la aurícula derecha o la yugular con ondas CIB notables en los trazos del pulso. Y pues acá dice que también hay, bueno, también se demuestra lo que es una auriculomegalia derecha. Ahora, empezamos a ver que existe una insuficiencia tricúspide intensa, progresivamente intensa, cuando ya hay una ventriculización de la forma de la onda de la aurícula, como se ve aquí en la imagen. Si se dan cuenta, ahí donde es intensa, hay una, aquí en donde se ve, pues como que baja, y una dilatación de lo que es el ventrículo, que finalmente esto a qué nos va a llevar, pues a la disfunción sistólica. Y pues dice que esta puede aumentar su rapidez cuando
cuando es proveniente de una hipertensión o de una fibrosis del miocardio por alguna lesión previa. Perdón, esto es algo de, esto que me estás hablando de estas curvas, ¿de dónde es, Olga? ¿Sabes de qué me estás hablando? ¿Estas curvas dónde se presentan? ¿Cómo dónde se presenta? Si tú me dices que estas ondas se modifican y que la beta, no sé, Pues es que yo ya entendí que era como que lo íbamos a ver en los trados del electrocardiograma, pero pues ahí me perdí, doctora. ¿Y por qué no preguntaron? Esto es el pulso yugular. Estas son las ondas que hablamos al inicio del pulso yugular, ¿sí? Y hay dos cúspides principales, que es la onda A y la onda B. En la exploración física, cuando uno tiene recostado al paciente a 45 grados, estas ondas no son perceptibles fácilmente, pero cuando el paciente tiene trastornos, pueden llegar a darse estas modificaciones y es cuando vemos un pulso venoso, vemos ingurgitación yugular y vemos un pulso venoso con una onda B prominente, A o B, dependiendo de la patología, ¿no? Pero lo que sí es evidente durante la exploración física es que hay un incremento del pulso venoso a expensas de la onda B, ¿sí? Eso es en la exploración física, no estamos hablando del electro. Por eso quería detenerme a que me explicaras eso, porque si no todos se quedan con una idea Ok, errónea. sí. Sí, gracias, doctor. Continuamos. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, bueno, nos habla que en caso de no haber perturbaciones hemodinámicas, los pacientes toleran de manera satisfactoria los grados leves o moderados de una insuficiencia tricúspide, pero pues esta suele coexistir con lesiones de las válvulas izquierdas, con una hipertensión como tal, o puede coexistir con ambas. Bueno, ¿y qué sucede? Como coexiste con ambas, es las razones por las cuales los síntomas provenientes van a venir o van a predominar en el cuadro clínico. Entonces, cuando coexiste, acaba a disminuir el gasto cardíaco y se van a agravar manifestaciones de la insuficiencia. Se van a presentar manifestaciones de lo que es la reducción del gasto cardíaco, de la citis, hepatomegalia congestiva dolorosa o bien de un edema masivo. Bueno, esta es una clasificación, bueno, yo la encontré en la AJA, que pues nos dice que existen varios criterios hemodinámicos para evaluar la gravedad y la insuficiencia tricúspide. Pero pues a veces los pacientes, no todos los pacientes logran cumplir con esto, aunque pues la AJA nos toma diferentes parámetros, se puede decir, en los que divide pues el estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. ¿Y qué parámetros va a tomar? Bueno, toma parámetros como es anatomía de la válvula, hemodinamia de la válvula, consecuencias hemodinámicas y síntomas. Bueno, en cuanto a los más, lo que yo vi más importante acá era de que, por ejemplo, en el estadio A, que hay un riesgo de insuficiencia tricúspide, va a haber, estos pues pueden ser cambios por las causas que les había dicho, cambios reumáticos o un prolapso leve, donde pues existe una dilatación anular precoz y pues si se dan cuenta no hay como tal un cambio hemodinámico o es mínimo, lo que va a causar que no haya una consecuencia hemodinámica y por lo tanto no llega a presentar síntomas. En cuanto a la insuficiencia tricúspide progresiva, existe un deterioro aquí ya va a haber un deterioro y una destrucción progresiva de la válvula, donde existe un prolapso moderado o grave o una ruptura limitada de cuerdas. Igual existe una dilatación del anillo precoz y un anclaje moderado de las cuerdas. Esta, en cuanto a la hemodinamia de la válvula, pues ya la divide en dos, que va a ser una insuficiencia tricúspide leve y una insuficiencia tricúspide moderada.
En la insuficiencia, bueno, vamos a saber que va a ser una insuficiencia tricúspide leve cuando hay un área de chorro central menor a 5 centímetros, o bueno, la AJA menciona que es menor a 5 centímetros cuadrados, y pues cuando ya hay una densidad, bueno, cuando existe ya un flujo de la vena hepática con predominio sistólico. Acá pues en cuanto a las consecuencias como tal, pues nos dice que el tamaño va a ser, del ventrículo va a estar normal, de la aurícula, y pues no van a presentar ningún síntoma de nuevo. Y ya en cuanto a la moderada, acá ya aumenta el área de flujo central que está dentro del rango de 5 a 10 centímetros cuadrados. Y aquí ya la anchura de la vena ya va a estar, no es definida, pero ya dice que ya va a estar menor a 0.7 centímetros. Y pues el flujo de la vena hepática igual, que está con un amortiguamiento sistólico. Y acá pues ya hay consecuencias hemodinámicas, como el tamaño de la vena. Bueno, dice que bueno, como tal solo dice que va a haber una variación respirofásica, pero pues tampoco hay síntomas. Y bueno, en cuanto al estadio C, nos dice que hay una insuficiencia tricúspide grave asintomática por válvulas frágiles que pues están macroscópicamente se van a ver distorsionadas, y la dilatación anular grave va a ser mayor a 40 milímetros de mercurio o 21 milímetros, bueno, milímetros, perdón, o 21 milímetros. Según lo que yo había entendido es de que pues depende de la persona para que puedas decir que hay una dilatación anular, pero pues como tal, una dilatación anular normal, según lo que estaba leyendo, era de que era de 21 milímetros cuadrados, más menos 2, y pues por eso dice que cuando ya es grave, pues ya es mayor, ¿no? A 21 milímetros cuadrados. Y pues acá hay un área mucho más grande que va a ser mayor a 10 centímetros cuadrados. Aquí la anchura ya va a estar mayor a 7 centímetros. Y el flujo pues ya va a estar con una inversión de la vena hepática, ya va a tener una inversión sistólica. Acá como tal, si se daban cuenta, pues en la otra no había como cambios en el ventrículo o la aurícula, y acá pues ya existe una dilatación del ventrículo, una dilatación de la aurícula y también de la vena, con reducción igual respirofásica y un aumento de la presión, pero pues tampoco existe síntomas como tal. Solo nos dice que va a existir síntomas cuando ya es una insuficiencia tricúspide grave sintomática, que va a tener como que las mismas alteraciones anatómicas y hemodinámicas de la válvula, pero pues el paciente aquí sí ya va a presentar fatiga, palpitaciones, disneas, flatulencias abdominales, anorexia y edema. Realmente esta es una clasificación como en la insuficiencia cardíaca que hace la AJA, ¿no? Cuando tienes un factor predisponente, cuando estás en una etapa sintomática y cuando llegas a una etapa sintomática, pero es basado principalmente en los hallazgos ecocardiográficos. Esto dista, la verdad es que dista un poco de la realidad, porque la mayoría de los pacientes que vemos por insuficiencia tricuspidia, como tú lo comentaste, muchos de ellos tienen dilatación del anillo. Es una insuficiencia funcional secundaria a otra condición, a una valvulopatía, a un defecto congénito, alguna otra situación que está sobrecargando el volumen de las cavidades derechas. Y eso muchas veces, por ejemplo, la estenosis mitral puede generar datos de disnea, y tenemos síntomas, ya en ese momento tenemos síntomas, y el paciente a veces tiene una insuficiencia tricuspidia leve, ¿no? Entonces ahí es difícil definir si los síntomas son de la insuficiencia tricuspidia o de la estenosis mitral, o como vienen combinadas, es difícil definir dónde es de uno y dónde es del otro. Pero bueno, esto considerando que el paciente tuviera una insuficiencia mitral, una insuficiencia tricuspidia pura,
como comentaste, los síntomas son de falla cardíaca derecha, lo que llamábamos antes falla cardíaca derecha, ¿no? Todo es derecho, ingurgitación, edema, hepatomegalia, ascitis, congestión venosa principalmente. Esos serían los síntomas puros de una insuficiencia tricuspidia pura. Pero te digo, se combinan, muchas veces se combinan los síntomas de la condición causante, ¿sí? Entonces, la verdad es que casi siempre cuando vemos al paciente en síntomas, ya la insuficiencia tricuspidia, pues no tiene que ser grave, a veces es moderada, a veces es severa. Y lo que a veces no nos coincide, por ejemplo, ayer vi una chica con 25 años que tiene dextrocardia y tiene una aorta bivalva y tiene una insuficiencia mitral moderada. Y todas sus lesiones, esas dos lesiones valvulares son moderadas, pero llegó con una hipertensión pulmonar severa, con una insuficiencia tricuspidia severa, que el grado de insuficiencia tricuspidia no me correlaciona con el grado de de las lesiones valvulares que tiene. Entonces, en ese caso, también la patología pulmonar, también la patología pulmonar puede condicionar insuficiencia tricuspidia. Acuérdense ustedes que el corazón derecho está conectado al pulmón. Entonces, también todo aquello que aumente la presión a nivel pulmonar, como puede ser una lesión idiopática, un enfisema, una tuberculosis, una fibrosis, por la causa que sea, va a repercutir hacia el corazón derecho y puede verse asociado con otras condiciones del corazón izquierdo, ¿no? Entonces, insuficiencia tricuspidia, la verdad es que la mayoría de las veces viene acompañada de otra condición. Así que los síntomas realmente aparecen antes de llegar a la insuficiencia grave, la mayor de las veces. Adelante, Olga. Bueno, aquí era lo que nos hablaba la doctora, ¿no? De que, pues, como manifestaciones ya lo vamos a ver ya cuando ya esté avanzada y pues va a haber fatiga, disnea de esfuerzo y una disminución de lo que es el dióxido de carbono. Y pues dice que conforme va avanzando pues se va notando más, ¿no? Lo que es la disfunción del ventrículo derecho. Y a veces dice que los pacientes pues nos pueden señalar pulsaciones cervicales, pulsaciones en los globos, ahí está mal, globos oculares, plétora, timpanismo, inapetencia, aunque un incremento ponderal o hinchazón de lo que son las extremidades pélvicas, como tal un edema, una ascitis. Ya en cuanto a la inspección, el paciente acá pues ya es en casos graves, acá el paciente ya suele revelar pérdida de peso, caquexia, cianosis, y pues dice que en fases iniciales el paciente tiene pulsaciones del hígado doloroso y aumento de tamaño. Cuando ya es crónica y se relaciona con una cirrosis congestiva, el hígado pues puede volverse firme e indoloro. Y pues como ya les había dicho, ¿no? Aquí es frecuente que haya una citis o un edema. Fíjate que esto es una condición que cuando el paciente llega a un estado de insuficiencia tricuspidia, como tú dices aquí, crónica, cambia su aspecto inclusive, ¿no? Nosotros le llamamos que tiene tricuspidización. El paciente, así como lo ves en esta imagen de abajo, el paciente pierde mucha masa muscular, queda caquético, y hay congestión hepática, hacen falla hepática. Los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha hacen hígados congestivos y pueden evolucionar hasta la cirrosis hepática. Y entonces empiezan a retener líquido, de ascitis en extremidades inferiores, y son pacientes muy flacos, desnutridos por el consumo del músculo, pero barrigoncitos e hinchados, ¿no? Bueno, no siempre están hinchados, pero sí nosotros le vemos esas fases y
hacemos énfasis en que la función de la tricúspide es la que está generando toda esta condición, ¿no? Y entonces cuando decimos está tricuspidizado, un paciente que tiene ya una evolución crónica muy deteriorante que no tiene marcha atrás, ¿no? Eso es terminal. Ajá. Y pues nos dice que en la exploración a menudo lo vamos a ver cuando por las venas del cuello, que pues nos vamos a dar cuenta que pues en las personas ya va a estar distendida, pues otra vez con las ondas notables, que ya nos había explicado la doctora, y un descenso de la onda ya rápida. Dice que además a veces podemos encontrar un frénito sistólico venoso y un soplo del cuello. Y pues también puede haber un impulso del ventrículo derecho que es hiperdinámico y saltón. ¿Y el impulso, en dónde Ya palpamos como tal en la... Perdón, Olga, ¿y dónde palpamos el ventrículo derecho? El impulso del ventrículo derecho, ¿dónde lo podríamos encontrar? En la exploración física. Pues A la altura del foco tricuspidio, ajá, ahí mismo, es para sí, 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 izquierdo, en donde buscamos ajá. el foco tricuspidio habitualmente, ¿no? Aquí te lo están enseñando. Realmente lo palpamos con la mano completa, con la palma, con esta parte de la mano, pero en esta área, ¿no? Ajá, sí, sí. Bueno, ya en cuanto a la auscultación, nos habla que acá la respuesta del soplo sistólico a una respiración y las maniobras pues van a ser bastante útiles para establecer el diagnóstico en insuficiencia tricúspide. El soplo pues va a aumentar durante la inspiración, esto se le llama signo de Carballo, porque pues, la inspiración se va a asociar a un aumento del tamaño del ventrículo derecho y de las dimensiones del anillo como tal de la válvula. Además, cuando el ventrículo es, bueno, sí, bueno, además pues puede aumentar con ciertas maniobras, como es la maniobra de Müller, que pues por lo que entendí pues es cuando le causas una, bueno, provocas una expiración bueno, esforzada con la boca cerrada. Eh, y pues estos hallazgos son llamativos en el borde external izquierdo inferior y pues dice que pues puede existir cuando existe, bueno, puede aumentar durante la maniobra de Müller, durante el ejercicio, o cuando le elevas las piernas o por una compresión en el hígado. Y pues va a reducir cuando el paciente en la maniobra de Valsalva, durante el esfuerzo y en la bipedestación. Ahora, cuando ya existe un aumento en el flujo auriculoventricular a través del orificio tricúspido, esta puede ocasionar un rumor del flujo sistólico precoz con presencia del tercer ruido en la región paraesternal y pues también puede producir chasquidos sistólicos en el borde external izquierdo inferior. Un poco más preciso, se podría decir, tenemos que nos va a marcar que va a ser una insuficiencia tricúspide leve cuando escuchamos un soplo muy corto y sutil. Ya va a ser grave cuando nos permita identificar el S3 original en el ventrículo que se acentúa durante la inspiración. Y pues también la vamos a, podemos relacionarlo que no hay hipertensión cuando el soplo baja su intensidad a la primera mitad de la sístole y pues ya se asocia a una hipertensión pulmonar cuando ya es un soplo sistólico con tono alto, pansistólico, pues en todo el ciclo como tal, y es más alto en el cuarto espacio intercostal a la región paraesternal. Lo asociamos que, bueno, asociamos que ya va a haber una gran dilatación cuando el soplo pues es más llamativo en la punta y pues dice que este va a resultar difícil diferenciarlo de una insuficiencia mitral. Bueno, ya en cuanto al diagnóstico, tenemos que en el electrocardiograma
Nos hablaba, bueno, ahí nos mencionaba que los cambios del electrocardiograma son inespecíficos y se van a relacionar más con el tipo de lesión responsable de la insuficiencia tricúspide. Bueno, acá a veces se suele encontrar un bloqueo incompleto de rama derecha con ondas Q, que eso nos va a indicar un infarto, o bien un tipo de bloqueo atípico de la rama derecha de las de His, que pues esta puede ser por una anomalía de Epstein y pues también una auriculomegalia que pues puede presentarse en pacientes con ritmo sinusal. Pues en cuanto a los rasgos del electrocardiograma, pues es de acuerdo a la lesión que nos dé o de acuerdo a la causa, es lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma. Ahora, en cuanto a dice que también podemos realizar radiografías de tórax y estas pues, pueden detectar auriculomegalia, ventriculomegalia, y que pues también nos ayuda a demostrar la dilatación de la aurícula derecha, una sobrecarga volumétrica, útil también para ver lo que es las válvulas tricúspides, si está flácida, si tienen lesiones cicatrizales o están desplazadas. Y pues dice que también acá el diagnóstico puede ir seguido de un Doppler a color. Y pues otros estudios, podría ser la ecocardiografía, que esta pues nos ayudaría a estimar la gravedad de una insuficiencia tricúspide y pues valorar la presión arterial pulmonar y la función del ventrículo derecho. También acá pues también nos va a ayudar a mostrar la dilatación de la aurícula y pues como tal del ventrículo derecho y después del anillo, de lo que hemos estado hablando, ¿no? O un prolapso de la válvula tricúspide. Y pues dice que también podríamos realizar una resonancia magnética, que es útil para determinar las relaciones entre el ventrículo, el anillo y las válvulas. Y pues ya esto, ya como ya sabemos, pues va a haber que una insuficiencia tricúspide funcional. Son como los estudios que son más relevantes de ahí. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues nos dice que un paciente con insuficiencia tricúspide sin hipertensión pulmonar suele tolerar bien inicialmente el tratamiento y puede que no necesite como tal un tratamiento de cirugía. Sin embargo, cuando ya es grave y mantenida, se acaba produciendo por la insuficiencia cardíaca derecha y por lo tanto está indicado valorar la necesidad de una cirugía y el mejor momento para esta. Ahora, en cuanto al tratamiento, nos habla de que aquí los diuréticos son útiles, pero ya cuando existe una insuficiencia tricúspide grave y cuando ya hay signos de insuficiencia cardíaca derecha. También, bueno, el libro marcaba que podríamos utilizar un antagonista de la aldosterona, que pues puede ser particularmente provechoso en pacientes que tengan como causa un hiperaldosteronismo secundario. Y pues ya de ahí nos hablaba de las cirugías, ¿no? Que pues ya esta ya la hacemos. Dice que cuando hacemos cirugía, pero para esto es necesario checar por medio de una angiografía coronaria si lo podemos hacer. Y acá pues ya nos habla en etapas B, C y D. Y como tal, no, bueno, dice que lo más común es que no haya un reemplazo de la válvula, sino que la reconstruyamos o que haya una reconstrucción más que un reemplazo. Así es, se utilizan como Y bandas. pues ya se da, como les dije, en etapa B. Ajá. Se utilizan, o sea, como comentábamos la vez pasada, las válvulas tricuspídeas protésicas tienden a tener mucha trombogenicidad, tienden a taparse fácilmente. Entonces, en estos casos de la insuficiencia tricuspidia es básicamente como ponerles un cinto, un anillo, hacerles un anillo con solo una cinta y poderles reducir el flujo de el diámetro y la insuficiencia, ¿no? Es una reconstrucción nada más con una cinta anular.
Sí, y pues eso sería todo en cuanto al tratamiento, que pues hay que evaluarlo y pues checar si necesita cirugía o no y en qué momento se va a hacer. Ok. ¿Algo Creo más? que hay estenosis. Ok. ¿Cuántos más me faltan? Estenosis pulmonar y qué otra cosa. Creo que Como hay 4 o 5 temas. pulmonar. Entonces, estenosis. am, insuficiencia pulmonar. ¿No? Valvulopatía múltiple mixta. Solo son esas que faltan ya. Ok. Y ya. Sí. Bueno, entonces, voy a compartirles yo pantalla ahorita. Denme tiempo. Mañana continuamos con lo de ustedes, por favor.